Hola a todos, sean bienvenidos. Pues es un gusto por nuestra parte nuevamente pues saludarles y pues que nos puedan acompañar en esta nueva sesión que tenemos del primer ciclo de seminarios de Bioingeniería y Ciencias. Primero que todo, pues queremos desearles que tengan un excelente inicio de semestre y que tengan, bueno, pues que tengan éxito en todas sus actividades y que puedan lograr los objetivos y metas pues que se han propuesto. Nuevamente, pues sean todos bienvenidos. En esta ocasión, como ya comentó el doctor Pepe, pues él es nuestro invitado y pues por nuestra parte agradecemos muchísimo que haya aceptado la invitación a participar en este seminario. Y bueno, pues como ya vieron en la invitación, el doctor Pepe nos hablará sobre la obtención, bueno, los avances en la obtención, caracterización y el uso de exosomas para el tratamiento de enfermedades. Pero antes, como comentamos, pues vamos a ver un video en donde se muestra una parte de la trayectoria profesional del doctor Pepe. El doctor José González Valdés es originario de Saltillo, Coahuila. Es ingeniero químico administrador por el Tecnológico de Monterrey, maestro en ciencias con especialidad en biotecnología y doctor en ciencias de la ingeniería con especialidad en biotecnología por la misma institución. Durante sus estudios doctorales, realizó una estancia de investigación en Estados Unidos y cuenta con postdoctorados en el Tecnológico de Monterrey y en el MIT. A partir de 2007, durante sus estudios de posgrado, se incorporó al grupo de investigación perteneciente a la Cátedra de Bioprocesos del Tecnológico de Monterrey como alumno investigador. Actualmente es líder de este mismo grupo, ahora llamado Grupo de Enfoque Estratégico en Bioprocesos, y es director del Centro de Biotecnología FEMSA. Trabaja en diversos proyectos en conjunto con otros investigadores, alumnos de posgrado y de licenciatura. El trabajo de este grupo de investigación se ha reflejado en un significativo número de artículos científicos publicados en revistas internacionales indizadas, tesis de maestría, disertaciones doctorales, solicitudes de patente, patentes otorgadas, presentaciones en congresos nacionales e internacionales con arbitraje, entre otros productos más. Ha colaborado con grupos de investigación del Tecnológico de Monterrey y de otras universidades nacionales y extranjeras, así como con diversas compañías. Dentro de sus áreas de especialidad se encuentra el desarrollo de bioprocesos, con un enfoque de integración e intensificación para la producción, recuperación y purificación de compuestos biotecnológicos de alto interés comercial. El doctor José González Valdés es miembro del Sistema Nacional de Investigadores como investigador nivel 2. Cuenta con más de 45 publicaciones en revistas indizadas, 2 solicitudes de patente, 3 capítulos de libro y más de 50 participaciones en congresos nacionales e internacionales. Bueno, pues ahora sí cedemos el tiempo y el espacio al doctor Pepe. Adelante, doctor. Pues muchísimas gracias por la introducción, ahora sí que estoy anonadado, pero déjenme, ahora yo les comparto. Bueno, pues como sí bien saben, la invitación decía que iba a hablar el día de hoy de exosomas. Lo que voy a platicar con ustedes o lo que pretendo tocar el día de hoy, algo es parte del trabajo que actualmente están haciendo algunos de mis alumnos en mi grupo de investigación. Hay algunas cosas que ya están publicadas y también quería platicar con ustedes de otras cosas pues que todavía están en desarrollo. Quizás no tengo datos que presentarles, pero sí me gustaría platicarles pues lo que estamos haciendo en ese sentido, porque creo que son cosas muy relevantes. Este tema de investigación, lo que es la línea de exosomas, comenzamos con ella a trabajar hace aproximadamente 2 años. En este tema tenemos cerca de 5 o 6 publicaciones ya terminadas, finalizadas, sobre el uso de exosomas y la purificación de exosomas, que son dos de los temas principales que quiero abordar el día de hoy con ustedes.
Y pues es un área bastante incipiente, ¿no? Es uno de los proyectos de investigación más nuevo. También yo creo que es el proyecto en el que la mayor cantidad de los alumnos que trabajan conmigo hoy en día están trabajando de una u otra manera. Y lo que quiero, pues, básicamente es presentarles esas cosas que estamos haciendo para que sepan, si los ven por ahí medios estresados porque no han podido purificar a sus exosomas o si se les desnaturalizaron o cualquier cosa, pues que los entiendan también a ellos un poquito. Eh, Les comentaba, pues es una línea bastante nueva. De hecho, los exosomas per se se descubrieron hace relativamente poco. Y pues se les vio un potencial, sobre todo con el uso de fines terapéuticos. Voy a abordar en ello un poquito más adelante, pero pues para hablar de esto, pues primero hay que presentarlos, ¿no? A estas nanopartículas, que son los exosomas y para qué nos pueden servir. A lo mejor han escuchado hablar de ellos, a lo mejor no, les digo, es un tema bastante reciente, pero algo muy, muy importante, pues es hablar sobre la comunicación celular, ¿no? Sabemos que dentro del cuerpo o de cualquier organismo, la comunicación entre células es crucial para mantener la homeostasis en el organismo, sobre todo ese balance en las soluciones que nos componen dentro y fuera de las células es sumamente importante para estar sanos. Y originalmente pues pensábamos que la comunicación entre las células se daban por una parte a través del sistema nervioso con los impulsos eléctricos que se generan en este sistema, pero ya a nivel más celular, pues al contacto mismo que tenían las células, ¿no? Y a veces también, pues hablando de la sangre, que es un tejido que está fluyendo por los organismos, pues sabíamos que la sangre también llevaba ciertas moléculas a las células, además de los nutrientes esenciales y oxígeno que necesitan para estar sobreviviendo. Pues llevaban hormonas, llevaban este tipo de cosas para mandar señales a nuestro cuerpo y pues que empezara a ejercer cierta función, ¿no? Pero pues últimamente surgen estos exosomas, se observó que había pequeñas partículas diminutas en la escala de los nanómetros que estaban presentes en diferentes fluidos del cuerpo humano, tanto en sangre como en orina, a veces incluso como en saliva. Y, y pues empezaron a decir los científicos que las observaron por primera vez, pues, ¿qué es esto, no? ¿Y para qué sirven? Se analizaron, pues básicamente son esferas compuestas por una membrana lipídica, lo que nos da un poquito idea de dónde podrían estar viniendo, que es la membrana celular. Observaron también que tenían ciertos componentes de la membrana celular en la superficie, pero muy interesantemente, algo que creo que llamó mucho la atención en aquel entonces, digo aquel entonces, pero en realidad han de ser menos de 15 años, ¿verdad? Pues era el contenido que tenían en el lumen estas partículas, ¿no? Y encontraron proteínas, ácidos nucleicos, lípidos, y pues ya estudiando esas composiciones, pues se llega a la conclusión de que los exosomas también influyen en la comunicación celular, ¿no? Que son uno de los mecanismos de los tantos mecanismos en los que las células tienen comunicación entre ellas. Y pues se han seguido estudiando y dadas sus características de nanopartículas, pues ha habido gente muy creativa, unos mucho más creativos que otros, y están tratando de encontrársele nuevas funcionalidades a este tipo de partículas o nanopartículas que podemos encontrar en nuestro organismo, ¿no? Todas las imágenes que les voy a mostrar pues son imágenes hechas en computadora, por supuesto, de esquemas de más o menos qué serían los exosomas, pero la imagen que tienen ahí en la pantalla, en su esquina superior izquierda, es un poquito hablar de los diferentes tipos de vesículas extracelulares que podemos encontrar en diferentes organismos, ¿no? O que producen las diferentes células. Por un lado están los cuerpos apoptóticos, que pues se han de suponer, pues provienen o aparecen una vez que la célula entra en apoptosis. Estos cuerpos apoptóticos también pueden tener alguna funcionalidad en la comunicación e intracelular, pero estos cuerpos apoptóticos son muy grandes, ¿no? Son fragmentos de restos celulares que quedan al final de la vida de la célula
y sobre todo pues están también muy relacionados en el mismo proceso de apoptosis, ¿no? Entonces empiezan a generar estas reacciones en cascada y pues le pueden decir a varias células o inclusive a un tejido, pues comiénzate a morir prácticamente es lo que les dicen, ¿no? Están las microvesículas, que de tamaño pues son un poquito más pequeñas, estamos hablando entre los 100 y 1000 nanómetros para este tipo de partículas. Estas se producen, a diferencia de los cuerpos apoptóticos, cuando la célula está viva, ¿no? Es parte de su proceso de metabolismo y también ejercen ciertas funciones en la comunicación. Pero está el caso de los exosomas, ¿no? Que son mucho más pequeños que los dos ejemplos anteriores, los cuerpos apoptóticos y las microvesículas. Su tamaño ronda entre los 30 y 100 nanómetros. Hoy en día se han descubierto partículas que todavía son más pequeñas, les dicen exomas a esas. Todavía, esas sí estoy hablando de que su descubrimiento fue a lo mejor hace un par de años y todavía no estamos muy enterados de cuáles son las funciones que tienen en el organismo. Pero los exosomas en particular comienzan a producirse a través de un proceso de endocitosis en la célula, ¿no? Entonces, en la célula, dentro de la célula se generan estos endosomas primarios o primitivos, en los cuales a través de diferentes invaginaciones de los mismos endosomas empiezan a captar diferentes moléculas que se encuentran en el citosol de la célula y pues las empiezan a encapsular. Y después por exocitosis llegan a la membrana nuevamente y se liberan, ¿no? Entonces, funcionalmente, pues eso es uno de los principios bajo los cuales se cree que funcionan los exosomas o que se generan los exosomas, pero pues aquí hay varias teorías al respecto, ¿no? Y yo creo que una de las más importantes es con respecto al cáncer, ¿no? Se cree que los exosomas están muy ligados a los procesos de propagación del cáncer dentro de un organismo, entiéndase la metástasis. Obviamente el cáncer es un tema o una cuestión multifactorial, no podemos decir que solamente los exosomas son los causantes de que el cáncer se esté esparciendo en un organismo. Sin embargo, sí se crea hoy en día o se tiene evidencia hoy en día de que sí cumplen ciertas funciones, ¿no? Y sobre todo porque el exosoma, al estar fabricado, por así decirlo, de la misma membrana de la célula, pues tiene proteínas de membrana que muchas veces son marcadores o receptores de las células que al momento de viajar a través del torrente sanguíneo o inclusive en la proximidad donde pudiera haber un tumor, pues llevan esa información y las células dicen, esta es una información que me está mandando mi vecina, ¿no? Entonces, pues llega con la célula y dice, a ver cuál es el chisme, y oh sorpresa, pues ahí venían unos RNAs que pueden estar activando ahí algún proceso de oncogénesis y pues sopas, ¿verdad? Se va esparciendo el tumor y pues no siempre es bueno, ¿no? Pero también están relacionados no solamente en cosas malas los exosomas, pueden también transportar ciertas hormonas o transportar ciertos químicos o nutrientes a otras partes del organismo, pero creo que estos principios de la función que tienen los exosomas pues ha hecho que la comunidad científica empiece a verlos pues como medio de transporte, ¿no? Aparte, pues si los observamos, pues están formados por esta membrana bilipídica, son esféricos, entonces son una especie de liposomas, seguramente han escuchado hablar de los liposomas por ahí, que son estas esferitas de lípidos que en su interior están pues prácticamente huecas y las podemos cargar con diferentes cosas, ¿no? Hoy en día vemos liposomas que se están utilizando mucho en la industria cosmética, por ejemplo, pero ¿qué pasa con los exosomas, no? A diferencia de los liposomas, pues los exosomas tienen estas proteínas de membrana que los hacen tener una muy alta especificidad hacia otro tipo de células, ¿no? Entonces, esa es yo creo que la relevancia de los exosomas, ¿no? Y una cosa pues son las proteínas, otra cosa también son los lípidos que pudieran estar embebidos dentro de la membrana. De hecho, uno de mis alumnos de doctorado, su tesis de doctorado es caracterizar esos lípidos que están en la membrana, pues porque los lípidos también tienen funciones importantes en la regulación celular y en otro tipo de procesos celulares, los cuales pues es importantísimo conocerlos para pues poder ir investigando y ir sabiendo cuál es la función de estos exosomas, ¿no? En el diagramita del lado derecho les presento simplemente algunas de las cosas en las que sabemos que hoy en día los exosomas también están
relacionados. Por ejemplo, pueden ser funcionar como biomarcadores, nos pueden indicar quizás la presencia o el avance de una enfermedad, dependiendo de sus características físicas. Se pueden utilizar en la regeneración de tejidos. Se ha visto o se han hecho intentos, por ejemplo, en la parte de terapias para el corazón, de tomar estos exosomas, reincorporarlos a tejidos que se infartaron y pues ver la manera en la que estos ayudan a que el tejido comience a cicatrizar o comience a recuperarse de la lesión por infarto. Mucho trabajo, muchísimo trabajo como vehículos de entrega. Esta propiedad, les digo, de ser partículas esféricas con un espacio dentro, pues los permiten llenarlos, por así decirlo, de diferentes compuestos que después se pueden transportar y dirigir a cierto grupo de células muy específicamente, dependiendo de las proteínas de membrana que tenemos. Nos ayuda mucho para buscar dianas moleculares también. Es decir, si queremos, podemos probar un exosoma con diferente composición proteica y podemos dirigirlo a cierto lugar del organismo para saber qué tipo si reacciona o no a esa célula o si tiene cierta afinidad por esa célula, pues para poder dirigirte terapias de mejor manera. Nos sirven muchísimo también para diagnóstico. Hay muchos trabajos también en el sentido de caracterizar el contenido de ácidos nucleicos que están dentro de los exosomas. Y también otro de los trabajos que se ha hecho pues, es para la modulación del sistema inmune. Pues por esto que también podemos quizás promover, por ejemplo, la aparición de anticuerpos hacia ciertas enfermedades o ciertas infecciones. Y podemos también trabajar a lo mejor con cascadas de diferenciación celular. O sea, en realidad las posibilidades que se han visto con los exosomas han sido muy, muy variadas. Y pues algo muy, muy importante es que prácticamente todas las células eucariotas los van a producir. De hecho, a la fecha yo no conozco, no he escuchado de, este tipo de célula no produce nada de exosomas. Todavía no he visto eso, ¿no? O sea, normalmente se empieza a investigar una línea celular, se intenta buscar los exosomas para esa línea celular y pues se encuentran, ¿no? Bueno, línea celular o cepa, dependiendo de lo que se esté tratando de hacer. Entonces, ¿cómo los obtenemos, no? Eso es algo muy, muy importante. Pues una cosa ya sabemos que existen, sabemos qué funciones pueden estar teniendo dentro del organismo o algunas de las hipótesis que tenemos. Definitivamente les digo, es un tema bastante nuevo, pero ya a nivel laboratorio o si quiero desarrollar aplicaciones con exosomas, ¿cómo los vamos a obtener? ¿De dónde los podemos obtener? Y pues hay varias maneras, ¿no? Primero que nada, pues hay que fijarnos en las propiedades fisicoquímicas y biológicas que presentan los exosomas y pues los podemos considerar como nanopartículas de origen biológico. Entonces, por un lado, pues esto nos da ciertas ventajas, pero por otro lado, también grandes retos, ¿no? Siempre separar moléculas o compuestos o partículas que son pequeñas, extremadamente pequeñas, pues tiene diferentes dificultades y desde el punto de vista de la ingeniería, si queremos separarlos, aprovecharlos, pues vamos a estar afrontándonos a retos de muy diversas naturalezas mientras intentamos hacer esto, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas ahorita a las que nos estamos dirigiendo. Creo que lo que estamos haciendo básicamente estamos abordando el tema de los exosomas desde dos ramas. Por un lado, la parte de la obtención y purificación y caracterización de los exosomas y por otro lado, la de los usos de los exosomas. Una no puede coexistir sin la otra, pero pues es lo que estamos haciendo ahorita, hoy en día, en prácticamente todas las tesis de posgrado que estoy dirigiendo, ¿no? Entonces, tenemos diferentes maneras de obtener los exosomas. Por ejemplo, si los queremos utilizar para diagnóstico, pues vamos a un fluido corporal. Normalmente puede ser sangre, puede ser orina, puede ser saliva, puede ser linfa, dependiendo del organismo que estemos trabajando, con lo que estemos trabajando, podemos ver la oportunidad de obtener exosomas a partir de eso, ¿no? Y esto nos lleva pues a que tenemos que caracterizar estos exosomas y se pueden hacer varias cosas, ¿no? Podemos correr PCRs, podemos hacer secuenciación, podemos hacer proteómica,
podemos medir cuestiones electroquímicas para darnos idea de qué es lo que está sucediendo. Pero yo creo que una de las cosas así importantísimas hoy en día, que quizás en una oportunidad más adelante platicamos de esto, es el tema de secuenciación genética, ¿no? O genómica. Es muy importante que podamos identificar el contenido de ácidos nucleicos que están dentro de los exosomas, no solo saber qué tipo hay, ¿no? Porque podemos decir, bueno, este exosoma trae una mayor cantidad de DNA sobre RNA o trae más mirnas que sirnas, entonces eso es una cosa, ¿no? Pero yo creo que hoy en día es más relevante saber qué dice esa información genética, ¿no? O sea, si esa secuencia que estamos obteniendo del exosoma proviene, ¿de qué genes proviene? ¿Qué puede codificar? Ahí es donde está, yo creo, en la parte de diagnóstico, una de las cosas más importantes en el tema de exosomas, ¿no? Y hoy en día, con el advenimiento de todas estas nuevas tecnologías de secuenciación, sin duda alguna vamos a ver grandes avances en el uso de estas partículas en los próximos años y estamos ahorita también tratando de hacer algo al respecto, ¿no? Tratando de caracterizar ácidos nucleicos de cultivos de exosomas de células de tumor, pues para ver cuál es la relevancia que pudiera estar teniendo estos exosomas, ¿no? O sea, a lo largo del tiempo, cómo varía la información de ácidos nucleicos en los exosomas y si nos puede dar alguna idea a lo mejor de un marcador, ¿no? Es decir, oye, estoy viendo que conforme avanza el tumor, los exosomas empiezan a cambiar su contenido de DNA o de RNA de esta manera, entonces nos podría dar a lo mejor algún tipo de idea de qué es lo que podría estar pasando, qué información se está transmitiendo en los diferentes estadios del cáncer, por ejemplo, hablando de ese ejemplo, que a lo mejor aquí en exosomas es el más choteado, pero pues no importa porque pues el cáncer también es una de las enfermedades más feas a las que nos enfrentamos como seres humanos y pues hay muchísimo trabajo todavía que hacer en esa parte, ¿no? Y por la parte pues de si queremos aislar los exosomas para obtenerlos y usarlos con fines terapéuticos, pues otra vez nos vemos en la necesidad de obtenerlos a través de fluidos corporales o también lo podemos hacer a partir de cultivos celulares. Aquí la cosa es que pues tenemos que utilizar diferentes herramientas, operaciones unitarias en bioprocesos para recuperarlos, ¿no? La más utilizada de todas es la ultracentrifugación, porque pues al ser partículas muy pequeñas, a cierto valor de fuerza gravitacional, podemos hacerlos precipitar y obtenerlos de esa manera. Que la verdad lo hacemos así como que por dogma de fe, y es lo que he platicado a veces con mis alumnos, porque es el de ultracentrifugación y todo, y pues normalmente cuando centrifugas esperas ver un pellet, ¿no? Pues los exosomas son tan chiquitos que nunca ves un pellet, entonces pues asumes que está concentrado en cierta zona del tubito donde estás centrifugando y de ahí lo obtienes y pues le ruegas a Dios y a todos los santos que ahí estén tus exosomas, ¿verdad? Porque si no, pues los perdiste en alguna parte del proceso. También hay muchas cuestiones con filtración y ultrafiltración. También se ha tratado cuestiones de precipitación, agregando diferentes tipos de agentes precipitantes. También está la cuestión de la captura por inmunoafinidad, que se puede hacer porque pues, se puede haber anticuerpos específicos para las proteínas que están en la membrana del exosoma. Y algo de las técnicas más nuevas en las cuales también estamos trabajando un poco, pues es en la parte de microfluídica, ¿no? Utilizar pequeños microdispositivos que nos permitan captar o caracterizar los exosomas, y de eso voy a hablar en un ratito más. Los retos a los que nos enfrentamos cuando queremos aislar a los exosomas, pues creo que los podemos clasificar en tres grandes cosas o tres grandes retos. Primero, que hay una gran variedad de fuentes biológicas que son muy complejas, ¿no? Entonces, si un día queremos sacar exosomas de sangre, pues vamos a tener que hacer un procedimiento X, pero si el otro día queremos sacar exosomas de orina, pues va a ser otro procedimiento Y. Y pueden ser completamente diferentes porque la fuente biológica es muy diferente. Si queremos obtener exosomas de plantas, pues es completamente diferente, o de bacterias, también va a ser completamente diferente a cuando estamos haciendo alguna célula de mamífero o de insecto, ¿no? Entonces, pues ese es un pequeño reto, problemita que nos presentan. También tienen una alta heterogeneidad en tamaño, ¿no? Entonces, sí decimos, ok, los exosomas están en un rango entre los 30 y los 100 nanómetros,
pero en realidad hay subfamilias o subpoblaciones en ese rango, ¿no? Entonces hay unos que están entre, digamos, entre 40 y luego entre 40 y 50 y así sucesivamente, y pues cada uno de ellos puede tener variaciones o puede tener diferencias en cuanto a la información que nos pudieran estar otorgando, perdón. Y también las proteínas de membrana, pues depende si se le ocurrió a la célula agarrar parte de la membrana en X momento del ciclo celular, pues va a ser muy diferente si lo hizo en otra parte del ciclo celular, ¿no? Esa composición en la membrana, pues también es diferente, lo que nos lleva a una gran variedad de marcadores de superficie. Aunque hay ciertos marcadores que sí son bastante conservados y que son los que normalmente utilizamos para caracterizarlos y saber que en efecto en un proceso de purificación pues estamos obteniendo exosomas. También el aislamiento, otra cosa importante es que tiene que ser sumamente específico y flexible, ¿no? Y pues lo tenemos que vislumbrar con una perspectiva de largo plazo a las aplicaciones a las cuales vamos a estar procurando, ¿no? Si sabemos que los exosomas los vamos a utilizar para una terapia, por ejemplo, que se va a inyectar, pues no es lo mismo a lo mejor que un exosoma que queremos utilizar en otro tipo de terapia, pero que es tópica, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también son detalles importantes que tenemos que considerar al momento de diseñar un proceso de purificación de exosomas. Y les digo, se trabaja muchísimo con ultracentrifugación. De hecho, es como que el caballito de batalla para la obtención de exosomas. Lo malo, pues, es que ya a una escala más grande, pues andar ultracentrifugando pues es poco rentable, ¿no? Porque los rendimientos que tiene la operación pues son muy bajos y pues también es una operación muy, muy tardada, ¿no? De hecho, los protocolos experimentales, dependiendo del tipo de fluido con el que estemos trabajando, la obtención de exosomas, la ultracentrifugación de exosomas nos puede tomar entre 12 y 24 horas de centrifugación, ¿no? Y estamos hablando, estoy hablando de una ultracentrifuga de laboratorio, pero pues aún así es complicado y pues a escala industrial la ultracentrifugación todavía es una operación muchísimo más complicada y muy, muy poco frecuente. Entonces, pues es otro tema por aparte, ¿no? Entonces, en la medida en la que vayamos buscando diferentes estrategias en las que podemos recuperar estas partículas, pues vamos a ir haciendo que pues su uso y las posibilidades que tenemos con ellos pues vaya mejorando. Entonces, en esta tablita lo que les quiero presentar pues es un poquito en qué nos pueden servir y qué no nos pueden servir estas técnicas de las que les estoy platicando. Pues la ultracentrifugación, les digo, pues es una de las que más nos sirve. Y en cuanto a identificación de ácidos nucleicos, screening de biomarkers, perdón, cuantificación de proteínas, identificación de proteínas o generación de sistemas de entrega. El único en la que no funciona muy bien pues es en la cuantificación de proteínas, porque junto con los exosomas pues también se pueden precipitar otras proteínas que están dentro del medio que estamos utilizando. La parte de ultrafiltración, pues también tiene sus ventajas. Aquí la cuestión es que cuando estamos ultrafiltrando, sometemos a los exosomas a un estrés que puede deformarlos o puede romperlos al momento de quererlos hacer pasar por una membrana o dejarlos sobre una membrana, ¿no? Imagínense si tienen un fluido y tienen el exosoma en la parte superior de la membrana, si le están haciendo pasar líquido que genera una presión, pues el exosoma puede explotar y romperse, ¿no? Entonces, no siempre se utiliza y no es recomendable para cuando queremos trabajar sobre todo con sistemas de entrega, donde tenemos que conservar la integridad del exosoma. Por otro lado está la precipitación. Normalmente aquí utilizamos pues diferentes agentes que nos ayudan a la precipitación. La cosa es que vamos a tener muy baja pureza y pues podemos generar también la agregación de exosomas, ¿no? Y dependiendo de las condiciones, los exosomas también se pueden fusionar entre ellos y pues dejan de ser exosomas, ¿no? Se vuelven partículas más grandes. Está la parte de microfluídica, que sin duda alguna tiene muchísimas ventajas y se puede utilizar prácticamente en todas las diferentes aplicaciones que hemos identificado. Sin embargo, la microfluídica tiene una desventaja importante, que es la escalabilidad, ¿no? O sea, siempre es el tema de el microdispositivo funciona muy bien, pero ¿cómo le vamos a hacer para escalar ese microdispositivo, no? Se ha hablado de utilizar microdispositivos en paralelo o en serie, pero pues aún así, imagínense producir, si tuviéramos que producir, no sé, 10 kilos de exosomas, que es una cantidad así enorme, en microdispositivos para separarlos, pues la cantidad de microdispositivos que pudiéramos necesitar.
Y está también la parte de inmunocaptura, pero pues por este mismo tema de que los exosomas tienen una gran variedad de proteínas de membrana, pues se vuelve complicado identificar aquellos pues marcadores a los cuales vamos a estar atacando, ¿no? Y en una de estas, además de capturar exosomas, podemos estar capturando otro tipo de partículas y pues esto lo vuelve bastante costoso y sin duda yo creo que es una de las cuestiones que más nos limitan en el uso de esta técnica. Sin embargo, es sumamente factible. También estamos trabajando en ello un poquito. Entonces, en este sentido, ¿qué estamos haciendo nosotros? Y aprovecho aquí, estuve buscando ahí fotos de stock y me da mucha risa las fotos de stock científicas porque no tienen nada que ver. Aquí vemos a alguien ahí exprimiendo un limón sobre un plato Petri. Digo, salvo que estés caracterizando el ácido cítrico, yo creo que no te sirve absolutamente de nada andar exprimiendo limones. Pero pues bueno, me dan risa luego las fotos que te encuentras ahí en internet, pero dije, bueno, vamos a ponerla porque se me hizo divertida y sirve para refrescarnos un poquito la mente y que vean otra cosa y que a lo mejor ya los maría. Y bueno, pero vamos a hablar de microfluídica, ¿no? Que es este trabajo lo estuvo realizando Sergio Ayala. A lo mejor algunos conocen de ello, otros no. Es un tema un poquito raro para la gente que estamos en biotecnología, porque pues aquí estamos hablando de cuestiones eléctricas y del dispositivo, y que el campo, y que la corriente, y a lo mejor como que no son cosas muy familiares. La importancia de esta técnica, y lo voy a tratar de resumir así en palabras muy planas y no quiero profundizar mucho en eso, es que pues nosotros sabemos, por ejemplo, en la electroforesis, podemos hacer migrar una molécula a través o gracias a un campo eléctrico, porque las moléculas con las que trabajamos normalmente son polares, ¿no? Tienen una carga neta que al momento de estar aplicándose un campo eléctrico, pues la molécula va a migrar. Sucede algo muy similar con los exosomas. También al tener ciertas propiedades en la membrana, pues la membrana puede cargarse dependiendo del campo eléctrico a la que le estemos sometiendo. Pero la cuestión aquí, con lo que hemos trabajado, es con una técnica que se llama dielectroforesis basada en aisladores. Entonces, si se fijan en el dibujito del lado derecho, aquí lo que hacemos, nuestro dispositivo tiene postes que son de un material aislador, y al momento de que hacemos pasar un campo eléctrico de un extremo a otro del dispositivo, se generan estas concentraciones en los gradientes del campo eléctrico entre los postes. Entonces, esas zonas de alta concentración del campo eléctrico nos permiten capturar, si está bien diseñado nuestro dispositivo de alguna manera, pues las partículas o las moléculas que estemos tratando de purificar, ¿no? Se ha utilizado esta técnica muy exitosamente con células, con bacterias, por ejemplo. Se utilizan mucho nanopartículas de otros materiales, pero dada la relevancia y la similaridad que existe con los exosomas, pues dijimos, pues vamos a ver qué pasa con los exosomas, ¿no funcionará o no funcionará? Afortunadamente funcionó, y digo, la ecuación de aquí, de ahí abajo, que pueden ver que parece un poco complicada, lo único que nos indica pues es que esa fuerza de atrapamiento, la fuerza dielectroforética, está relacionada con el radio de la partícula y con el gradiente de la carga. Ese delta invertido con la rayita que está dos veces, pues es el gradiente del campo eléctrico, ¿no? Entonces, mientras más grande sea la partícula que vamos a tratar de atrapar, mayor es la fuerza y más fácil va a ser atraparla. Y el gradiente, a medida de que acerquemos los postes, mientras más cerca estén uno de otro, pues ese gradiente del campo eléctrico va a ser más grande y por ende también la fuerza va a ser mayor, ¿no? Entonces, manejando estas dos cosas podemos trabajar en la captura de los exosomas. Lo digo, hay un chorro de ingeniería y de cuestiones de matemáticas detrás de todo esto. No quiero profundizar en eso porque no es el tema de la plática, pero espero que me hayan ahí como más o menos entendido a los que no están muy familiarizados con este tema para que vean de qué es lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, básicamente lo que hicimos fue diseñar este dispositivo, ¿no? Tenemos, si se fijan, es un dispositivo de 1 centímetro, obviamente esto está a escala. En los pocitos 1 y 2 es donde nosotros ponemos nuestros electrodos y la muestra. Y queremos hacer que nuestra muestra viaje del 1 al 2 a través de la sección 1 y la sección 2. Y en la sección 1 y en la sección 2 están nuestros postes aisladores. En la sección 1, los postes están separados por 15 micrómetros y en la 2 por 10 micrómetros. Lo que queríamos hacer en este trabajo era, a partir de una muestra de exosomas, queríamos verificar qué tan factible era atrapar los exosomas de acuerdo a su tamaño.
porque les platicaba, pues hay diferentes poblaciones de tamaño, ¿no? Y esas poblaciones, pues nos pueden llevar a diferentes, a dar diferente información. Entonces, una cosa es purificar todos los exosomas y luego subpurificarlos en diferentes familias. Entonces, esto era lo que tratábamos de hacer aquí. Entonces, al momento de retirar nosotros el campo eléctrico, pretendemos que los exosomas que se atraparon en la sección 1 y en la sección 2 fluyan a través de los canales laterales hacia los pocitos 4 y 6. Y así nosotros podemos recuperar esas muestras y analizarlas ya por otras metodologías. Entonces, básicamente eso es lo que pretendía el microdispositivo este que diseñamos, que obviamente no nomás fue de que se nos ocurrió, viene de trabajos previos, mucho de lo que se ha realizado con Roberto Gallo y con Víctor González. Ellos trabajan mucho en esta área de electroforesis, están en el grupo de nanodispositivos con el doctor Sergio Mar, y pues ahí fue una mezcla de trabajos entre los grupos, tuvimos buenos resultados, de hecho ahorita se los quiero mostrar, pero pues es lo que quería que entendieran, ¿no? Entonces, miren, primero aplicamos un voltaje de 1500 volts. El video de arriba muestra lo que es la sección 1 del dispositivo y el video de abajo la sección 2, ¿no? Entonces, si vemos en la sección 1, al momento de aplicar el voltaje, estamos viendo un efecto que se llama streaming, o sea, es decir, nuestras partículas están pasando, lo pueden ver por el aumento en la fluorescencia, mientras en la sección 2 se comienzan a atrapar ciertas cosas que lo vemos así como esos semicírculos que se forman en los gaps que están entre los postes. Sí, espero que todos lo observen. Entonces dijimos, bueno, ok, no funcionó a 1500 volts, vamos a intentar aumentar ese voltaje para ver qué funciona. Y lo que hicimos, el voltaje siguiente que probamos fue el de 2000 volts, y aquí observamos lo siguiente, ¿no? Entonces, en ambas secciones, en ambas partes del dispositivo, comenzamos a ver que nuestros exosomas empiezan a atrapar, pues lo cual nos dio mucho gusto, por supuesto, porque pues varias cosas, pero sobre todo porque funcionó, y este es pues el resultado que obtuvimos, ¿no? Entonces ya después eliminamos el campo eléctrico y recuperamos nuestros exosomas y analizamos las diferencias que hay entre cada una de estas subfamilias que encontramos, ¿no? Y, por ejemplo, del lado izquierdo pueden ver un resumen de las imágenes que obtuvimos, pero del lado derecho brevemente algunos resultados, ¿no? Y claramente podemos observar que hay una diferencia en el tamaño entre los que obtenemos en la sección 1 y en la sección 2. En la sección 1, al ser partículas más grandes, se atrapan con mayor facilidad los exosomas de gran tamaño, mientras que en la sección 2 podemos atrapar los exosomas que son de un menor tamaño. Y ahora, todo lo que fluye y no se atrapa en ninguna de las dos secciones, pues todavía son exosomas de mucho menor tamaño, ¿no? O partículas de mucho menor tamaño que los exosomas que pudimos atrapar. Entonces, pues, desde ese punto de vista nos funcionó bastante bien nuestra técnica. Ahorita seguimos trabajando o queremos seguir trabajando en la parte de, pues, ver las diferencias que hay en el contenido de ácidos nucleicos entre esas dos familias de exosomas que obtuvimos. Y pues es el trabajo con el que estamos siguiendo en este tema, ¿no? Otra, en microdispositivos y nanodispositivos, otra de las cosas con las que me tocó trabajar, que de hecho de este trabajo se desprende pues todo el tema de exosomas que estamos trabajando dentro del grupo, es el tema de los nanoresonadores. Y este fue un trabajo en el que yo estuve colaborando mientras estuve en el postdoc en el MIT. De hecho, esto está patentado y está próximo a salir como ya equipos para caracterizar exosomas. Y básicamente cómo funcionan, pues imagínense que este es un nanoresonador, tienes el dispositivo, que es un cuadrito aproximadamente de 1 centímetro por 1 centímetro. Esa es la estructura más o menos en las que tenemos 2 canales por el que podemos hacer fluir cualquier cosa con diferentes partículas, y por diferencia de presiones podemos hacer que esas partículas pasen hacia la parte que en inglés le dicen cantilever, pero yo le digo trampolín, ¿no? Esa es la terminología que podemos utilizar. Entonces, vamos a llevarlo, antes de hablar del nanoresonador, imaginémonos un trampolín, ¿no? Entonces, en una alberca. Entonces, si tú te subes al trampolín y empiezas a brincar sobre el trampolín, el trampolín se mueve conforme o como tú estás brincando en trampolín, ¿no? Pero en el momento en el que brincas, el trampolín se queda como que con una vibración
se ve súper frecuentemente en las películas y en las caricaturas, ¿no? O sea, eso es algo así como que bien común que dibujen cuando la persona salta del trampolín, como que el trampolín se sigue moviendo. Bueno, lo mismo sucede aquí, ¿no? La partícula pasa por la punta del trampolín y al momento en el que sale de ahí, cambia la frecuencia con la que está vibrando. El nanorresonador está resonando completamente todo el tiempo, ¿no? Entonces, al momento de que entra una partícula y sale, hay un cambio en la frecuencia. Entonces, tenemos unos láseres apuntados en la punta del trampolín que nos permiten medir la diferencia en esos cambios de la frecuencia. Y a través de varios algoritmos y varios estudios, se ha podido determinar esos cambios en las frecuencias, cuánta masa o qué diferencia de masa es la que estamos observando, ¿no? Y este dispositivo hoy en día tiene una precisión de atogramos, ¿no? O sea, se puede ver la diferencia entre exosomas con una precisión de atogramos. O sea, pico, nano, síganle, hasta ato, si mal no recuerdo, es por 10 a la menos 15. Entonces, ese es el grado de precisión, o a la menos 18, la verdad no recuerdo. Ese es el grado de precisión que tienen estos dispositivos. Y les digo, próximamente, de hecho, Malvern Panalytical va a sacar un equipo con esta tecnología. ¿Y qué más estamos haciendo, no? En la parte de caracterización de exosomas, estamos trabajando con cromatografía. Finalmente, les digo a mis alumnos, la cromatografía es la reina de las bioseparaciones y siempre es bueno saberlo. Ya hay algunos trabajos que se han hecho en cuestión de explotar la cromatografía para purificar los exosomas. Sin embargo, hay mucho trabajo que hacer. Estamos trabajando con soportes no convencionales o de cuarta generación, más allá de los soportes poliméricos que normalmente se utilizan para cromatografía. También estamos trabajando con inmunocaptura de los mismos exosomas y, obviamente, por ser el grupo de bioprocesos, con sistemas de 2 fases acuosas, que pues es nuestra técnica favorita para producir papers de bajo costo y de alto valor científico, ¿no? Entonces, pero es muy relevante pues porque los sistemas de 2 fases acuosas pues presentan condiciones óptimas para recuperar estas partículas. Eso no se ha reportado. Pero, pues, por ejemplo, se ha reportado para partículas pseudovirales y, pues, es algo, liposomas incluso, entonces es algo similar, ¿no? Entonces, queremos ver ahí cuál es el efecto que tienen los sistemas de 2 fases acuosas en la recuperación de estas interesantísimas nanopartículas biológicas. Ok, no, pero, pues, bueno, finalmente yo creo que la reflexión de esta parte de purificación, pues, es que el éxito de las terapias que podamos obtener de exosomas pues va a depender enormemente de los avances que logremos en el escalamiento de la producción. Y esto es otro tema en el que nos estamos metiendo bastante, ¿no? Definitivamente, pues si queremos llevar esto a las masas, pues vamos a necesitar enormes cantidades de exosomas, ¿no? Hoy en día, el microgramo de exosomas se vende aproximadamente en $600. Entonces, ahí más o menos calcúlenle la relevancia que puede llegar a tener esto en diferentes terapias, ¿no? Pero pues para llegar a esos niveles productivos, pues necesitamos pues industrializar todo, ¿no? Entonces, pues estamos viendo la manera en la que podemos, a lo mejor a través de ingeniería genética o de otras técnicas, pues incrementar la producción de exosomas en cultivos celulares para tener una mayor cantidad de ellos y poderlos utilizar, pues ya sin remordimiento, ¿verdad? Y bueno, ese es el tema en la parte de purificación, pero hablando de en qué los estamos utilizando, pues ahí hay varias cosas. Y yo creo que una de las cosas también importantísimas o relevantes es la posibilidad que tenemos de utilizar los exosomas como caballos de Troya, que de hecho esa es pues una de las racionales principales que hay en este tema, ¿no? O sea, sabemos que traen un contenido que va a comunicar algo a otras células, pues ¿qué pasa si le cambiamos ese contenido, no? Entonces, ¿qué pasa si en lugar de esos RNAs cambiamos todo y le metemos algún agente anticancerígeno y lo empezamos a dar en terapias, por ejemplo? Entonces, la célula va a llegar a la célula y va a decir, oh, mi vecino me manda el chisme, déjame ver qué me está diciendo la vecina. Y pues nada, que la vecina era una asesina y llegó ahí para matarla, ¿verdad? Pobrecita de la célula, pero así es. Entonces, con esto en mente, empezamos a trabajar con el grupo del doctor Sergio Serna. Seguramente ustedes saben, pues ellos han trabajado por muchos años con el tema de los extractos de frijol negro,
que sabemos hoy en día que como nutracéuticos pues tienen propiedades anticancerígenas sumamente relevantes. Entonces dijimos, pues vamos a meterle el extracto de frijol negro a los exosomas a ver qué pasa, ¿no? A ver cómo se comportan las células. Lapsus, break, noten cómo en la imagen de la esquina superior izquierda las células las podemos ver a simple vista, ¿verdad? Entonces, esta es otra de las cosas ilógicas de las fotos de stock que podemos obtener de internet. Entonces, bueno, pero regresando al tema, pues es eso, ¿no? ¿Qué pasa con con este extracto? ¿Podemos mejorar el funcionamiento que tiene el extracto para matar a las células cancerígenas? Y pues sí, recuperamos exosomas de 4 líneas celulares diferentes, todas ellas relacionadas con diferentes tipos de cáncer. Primero nos dedicamos a observar cómo era el intake de ese extracto de frijol o de esos compuestos que obteníamos prepurificados del extracto de frijol, marcados obviamente, y pues fuimos observando cómo a partir de las 6 horas ya empezamos a ver una concentración importante de estos compuestos dentro de los exosomas y cómo esta va aumentando a lo largo del tiempo, ¿no? Y esto ya es sobre células que pues están recibiendo pues toda esta carga de compuestos que pues lo que queremos es que las mate, ¿verdad? Porque pues son células de cáncer. Y pues obviamente medimos la proliferación de nuestras líneas celulares al estarlas exponiendo a diferentes concentraciones de exosomas. Utilizamos exosomas que no tenían absolutamente ningún cargamento de anticancerígeno y exosomas que pues sí estaban cargados con cierta cantidad, pero lo que variábamos aquí era la cantidad de exosomas que le dábamos a las células durante el ensayo, ¿no? Entonces, la teoría resultó cierta. Las células que se exponen a exosomas que no tienen ningún compuesto anticancerígeno proliferan más. O sea que definitivamente pues podemos decir, y con todo lo que se sabe, que los exosomas tienen pues ciertas funcionalidades en la propagación del cáncer. Pero las que sí estaban modificadas con nuestros compuestos de interés, veíamos un decremento importante en la proliferación de estas células, ¿no? De hecho, a medida que incrementábamos nuestra concentración de exosomas, pues veíamos que esta viabilidad celular pues iba disminuyendo para todos los tipos celulares con los que estuvimos trabajando, ¿no? Entonces, pues en efecto, y comparándolo solamente con el extracto, pues este efecto todavía es superior, ¿no? Y esto es en cultivo celular. Obviamente aquí nos queda mucho trabajo, se tiene que probar en animales, se tiene que hacer varias pruebas ahí todavía, pero pues creo que son resultados bastante alentadores, ¿no? De las posibilidades que podemos tener. Y un ejemplo muy importante también de cómo la colaboración entre los diferentes grupos de investigación puede llevarnos a cosas muy, muy, muy interesantes y mejoras incluso en lo que estábamos haciendo cuando estábamos a lo mejor trabajando en diferentes proyectos simultáneamente, ¿no? Entonces, eso es algo que pues, me da mucho gusto por eso, pero pues sobre todo por el potencial que esto puede tener. Y pues esto nos ha llevado a preguntarnos otro tipo de preguntas. Perdón, antes de continuar, este es trabajo de Javier Donoso, todavía está bajo revisión. Hay una parte que ya está publicada, pero otra de ellas ya está, sigue bajo revisión. Y pues las posibilidades aquí pues son muchas, ¿no? Ahorita tengo varios alumnos viendo la cuestión de diabetes, cómo podemos ayudar en diabetes con exosomas. Estamos viendo el intake de insulina en estas nanopartículas. Está también toda esta cuestión de los problemas psicoemocionales que existe hoy en día. También los exosomas tienen esta propiedad de poder atravesar la membrana cerebral, perdón, y llegar al cerebro, entonces nos puede permitir también ser un mecanismo de entrega para los fármacos que están destinados para todo este tipo de enfermedades, que es todo un tema. Y pues también es una cuestión ahí importante. Y también están todas las cuestiones estéticas, ¿no? De hecho, ya hoy en día hay compañías que se dedican al tratamiento de la calvicie con exosomas. Entonces, si está por ahí Dani Guajardo, un saludo, luego platicamos. Perdón, me salí de la presentación. Les vuelvo a compartir la pantalla en un momento. Perdón. Le piqué sin querer.
Ok, y pues otras cosas en las que ahorita estamos trabajando, nos hemos enfocado en los últimos años mucho en la parte de, pues de cáncer y de células de mamífero, pero ahorita ya estamos empezando a migrar a otro tipo de células, ¿no? Ya estamos viendo todo este tipo de nanopartículas con bacterias, también toda la parte de nanopartículas de algas, de plantas, perdón, y de microalgas, ¿no? Entonces esos son los temas como que con los que ahorita estamos tratando de trabajar. Y pues son muchísimas las aplicaciones, como pueden ver, también son muchísimas las posibilidades y pues definitivamente pues hay un chorro de cosas que hacer. Si quieren colaborar con algo, les digo, siéntanse en la confianza de contactarnos. Estamos muy interesados en seguir haciendo cosas en este y otros temas, ¿verdad? Pero a lo mejor por ahí alguno de ustedes está trabajando con algún extracto que sea interesante que probemos para alguna enfermedad o con alguna molécula muy en particular, o están viendo todas estas cuestiones de genómica. Pues no sé, les digo, son muchísimas, muchísimas las posibilidades. Este es un área bastante, pues incipiente, les digo, es algo muy reciente, no hay muchos avances y estamos tratando de abarcar diferentes temas alrededor de los exosomas, pero pues yo creo y lo he visto, pues tenemos gran potencial. Los poquitos artículos que hemos publicado en este tema, todos han salido en revistas de factores de impacto muy buenos. Entonces, pues también desde ese punto de vista es bastante bueno para todos nosotros como científicos y pues futuros investigadores, ¿no? En el caso de muchos de ustedes. No, pues muchas gracias por la plática, estuvo muy interesante. Pues doctor, le agradezco nuevamente por la plática, muy interesante. Este, a nombre del director de posgrado, Óscar Alejandro Aguilar, del decano de investigación, Ricardo Ramírez, de la postdoc Ana Mayela y de todo el comité organizador, le entregamos este virtual reconocimiento por la plática que nos dio hoy. Gracias, gracias. Muchas gracias.